Durante una fase de reabastecimiento y reorganización en un sector rural relativamente tranquilo del frente occidental, un grupo de zapadores británicos es asignado a inspeccionar un campo recién arado por el intenso fuego de artillería de la noche anterior, buscando posibles bombas sin explotar. En medio de la tierra revuelta, descubren una zanja larga y perfectamente recta, de varios metros de profundidad, que parece haber sido excavada mecánicamente y no por el impacto de proyectiles. La zanja se extiende en una línea casi perfecta, a través del campo, deteniéndose abruptamente en un punto sin ninguna razón aparente. Lo más intrigante es que, al examinar el interior de la zanja, encuentran numerosos postes de madera intactos, alineados a intervalos regulares a lo largo de su fondo, pero sin cables conectados ni ningún otro equipo visible. La zanja no parece ser una trinchera convencional, ni una zanja de drenaje. El campo arado se convierte en un enigma. ¿Quién o qué excavó esta zanja profunda y perfectamente recta en medio del campo? ¿Cuál era el propósito de los postes de madera alineados en su interior? ¿Por qué la línea se detiene tan repentinamente, sin alcanzar ningún objetivo aparente? La extrañeza del descubrimiento y la ausencia de una explicación lógica siembran una creciente inquietud entre los zapadores, enfrentándose a un misterio que parece ajeno a la lógica de la guerra de trincheras. El amanecer se abría paso entre las nubes grises, tiñendo el cielo con tonos pálidos de rosa y naranja. El sargento George Wilson aspiró el aire fresco y húmedo de la mañana, sintiendo el frío calarle hasta los huesos. La noche anterior había sido un infierno de explosiones y fuego de artillería, pero ahora reinaba una calma tensa sobre el paisaje devastado. Su equipo de zapadores, 5 hombres curtidos por la guerra, se preparaba para la tarea del día: inspeccionar un campo extenso que había sido intensamente bombardeado, buscando cualquier proyectil enemigo que no hubiera detonado y que pudiera representar un peligro para las tropas que avanzarían después. La tierra, recién removida y arada por los impactos, presentaba un aspecto caótico y peligroso. Caminaban en formación dispersa, con la mirada fija en el suelo, buscando las formas inusuales o los destellos metálicos que pudieran indicar la presencia de una bomba sin explotar. El silencio era solo interrumpido por el sonido de sus botas sobre la tierra blanda y el graznido ocasional de algún pájaro solitario. La tensión era palpable, cada paso era una incertidumbre. Sabían que bajo sus pies podía haber un explosivo, capaz de volarles en pedazos en cualquier momento. De repente, el cabo O'Malley, que iba unos metros a su derecha, se detuvo y señaló hacia adelante con su pala. Wilson y los demás se acercaron con cautela. En medio del campo arado por la artillería, distinguieron una anomalía. No era un cráter más, sino una zanja larga y sorprendentemente recta que atravesaba el campo en una línea casi perfecta. Su profundidad era notable, mucho mayor que las marcas dejadas por los impactos de los obuses. La rectitud de la zanja era lo más peculiar. En un campo caótico y desfigurado por las explosiones aleatorias, esta línea perfecta parecía haber sido trazada con una precisión casi geométrica. Su origen y su final eran abruptos, deteniéndose en puntos sin ninguna razón aparente, en medio de la tierra revuelta. Una sensación inmediata de extrañeza se apoderó de Wilson. Esto no parecía el resultado del azar de la batalla, que era, o quién había excavado esta zanja profunda y perfectamente recta en medio de la nada. La pregunta flotaba en el aire frío de la mañana, sembrando una sutil inquietud en el ánimo de los zapadores. Wilson y sus hombres se acercaron al borde de la zanja anómala, observando su interior con creciente curiosidad. Las paredes de tierra eran sorprendentemente lisas y verticales, como si hubieran sido cortadas con una herramienta afilada en lugar de ser desgarradas por una explosión. La profundidad era considerable, estimando al menos 2 metros en algunos puntos. La longitud de la zanja era igualmente impresionante, extendiéndose por varias decenas de metros a través del campo. Descendieron, con cuidado al interior, ayudándose con sus palas para mantener el equilibrio en la tierra suelta. Una vez en el fondo, la peculiaridad de la zanja se hizo aún más evidente. A intervalos regulares, a lo largo de su extensión, encontraron postes de madera intactos,
alineados verticalmente en el fondo. Los postes eran de un grosor considerable, y parecían haber sido clavados profundamente en la tierra. Lo más extraño era que no había cables conectados a ellos, ni ningún otro tipo de equipo visible. Los postes simplemente se alzaban en la zanja, sin un propósito aparente. ¿Qué creéis que es esto, sargento?, preguntó el soldado Davies, pasando su mano por uno de los postes. La madera era áspera y sin tratar. Wilson negó con la cabeza, sintiéndose tan perplejo como sus hombres. No parecía una trinchera convencional, ya que era demasiado estrecha y carecía de parapetos. Tampoco parecía una zanja de drenaje, dado su profundidad y la presencia de los postes. La rectitud casi obsesiva de la zanja era lo que más le llamaba la atención. Atravesaba el campo arado como una cicatriz perfecta, ignorando los cráteres y las irregularidades del terreno. Su detención abrupta en ambos extremos, sin alcanzar ningún punto estratégico obvio, añadía aún más misterio al descubrimiento. Era como si una gigantesca herramienta hubiera trazado una línea en la tierra y luego se hubiera detenido sin completar su tarea. El silencio en el fondo de la zanja era inusual. Aunque el ruido lejano de la guerra seguía siendo audible en la superficie, aquí abajo se percibía un amortiguamiento, una sensación de aislamiento del mundo exterior. La presencia de los postes alineados, sin una función clara, generaba una creciente sensación de desconcierto y una sutil desconfianza. ¿Para qué se habían excavado esta zanja y para qué se habían colocado estos postes? La respuesta parecía eludirlos, sembrando la duda de que se tratara de algo más de lo que aparentaba a simple vista. Wilson examinó los postes con más detenimiento, buscando cualquier marca o inscripción que pudiera ofrecer alguna pista sobre su propósito. Eran de madera ordinaria, sin ningún tratamiento especial. La forma en que estaban clavados en el suelo sugería que habían sido colocados deliberadamente y con cierta planificación. La distancia regular entre ellos era también notable, lo que indicaba que no se trataba de algo improvisado. El cabo Miller caminó a lo largo de la zanja, observando las paredes de tierra. No encontró ninguna señal de herramientas de excavación modernas. Las marcas en la tierra sugerían que la zanja había sido cavada a mano, aunque con una precisión sorprendente para un trabajo manual en un campo de batalla. La cantidad de tierra removida para crear una zanja tan profunda y larga habría requerido un esfuerzo considerable. ¿Podría ser algo alemán?, sugirió O'Malley, con un tono de cautela. Wilson consideró la posibilidad. Los alemanes eran conocidos por sus elaboradas fortificaciones y sus túneles secretos, pero esta zanja no se parecía a ninguna estructura defensiva que hubiera visto antes. Su rectitud y la presencia de los postes seguían siendo inexplicables. La idea de que pudiera ser una línea de comunicación subterránea incompleta cruzó por la mente de Wilson. Tal vez los postes estaban destinados a sostener cables telefónicos o telegráficos que aún no habían sido instalados. Sin embargo, la ausencia de cualquier cable o accesorio en los postes y la abrupta terminación de la zanja en medio del campo hacían que esta teoría fuera poco convincente. ¿Por qué detener una línea de comunicación en un punto sin conexión aparente? La sensación de que se encontraban ante algo anómalo, algo que no encajaba en la lógica de la guerra de trincheras, se intensificaba con cada minuto. El silencio en el fondo de la zanja parecía cargar el aire con una tensión invisible. Los zapadores se miraban entre sí, compartiendo una sensación de incertidumbre y una creciente desconfianza hacia el significado de este extraño descubrimiento. El campo arado había revelado una línea inconclusa, un enigma en la tierra que parecía ocultar un propósito desconocido y perturbador. Wilson tomó la decisión de informar inmediatamente sobre su hallazgo. Algo tan inusual como esta zanja perfectamente recta con postes alineados merecía la atención de los oficiales de inteligencia y de los ingenieros militares. Dejaron una marca visible cerca del punto donde la encontraron y regresaron al campamento, llevando consigo la extraña imagen de la línea inconclusa grabada en sus mentes. El informe de Wilson generó una considerable curiosidad en el cuartel general.
Un equipo de ingenieros y un oficial de inteligencia fueron enviados al campo arado para inspeccionar la zanja. Wilson y su equipo los guiaron hasta el lugar del descubrimiento. Los ingenieros examinaron las dimensiones de la zanja y la forma en que había sido excavada, tomando muestras de la tierra y analizando las marcas en las paredes. El oficial de inteligencia interrogó a Wilson y a sus hombres sobre cualquier detalle que pudieran recordar sobre el entorno y las condiciones en que encontraron la zanja. Las conclusiones iniciales de los ingenieros fueron desconcertantes. La precisión de la excavación sugería el uso de maquinaria especializada, algo poco común en el frente en ese momento. Sin embargo, no encontraron rastros de neumáticos de vehículos pesados ni otras evidencias que confirmaran el uso de maquinaria. Las marcas en la tierra parecían más consistentes con un trabajo manual intensivo. El oficial de inteligencia inspeccionó los postes de madera, buscando cualquier marca de identificación o el origen de la madera. No encontró nada significativo. La alineación regular y la profundidad a la que estaban clavados sugerían un propósito planificado, pero ese propósito seguía siendo un misterio. La pregunta de por qué la zanja se detenía tan abruptamente seguía sin respuesta. No parecía dirigirse hacia ninguna posición enemiga obvia ni a ninguna línea de comunicación aliada. Su final en medio del campo arado era ilógico desde una perspectiva militar convencional. A medida que examinaban la zanja, uno de los ingenieros descubrió algo peculiar en el fondo, cerca de donde la línea se detenía. Era un pequeño objeto, metálico, parcialmente enterrado en la tierra. Al desenterrarlo con cuidado, revelaron un instrumento de topografía antiguo, oxidado y parcialmente roto. El instrumento parecía alemán. El hallazgo del instrumento de topografía añadió una nueva capa de misterio al enigma. Sugería que la zanja había sido excavada con precisión, utilizando herramientas de medición. Pero, ¿por quién? ¿Y por qué se había abandonado el instrumento en el fondo de la zanja? La sensación de que se encontraban ante algo más complejo y premeditado se intensificó, sembrando una creciente desconfianza hacia el verdadero propósito de la línea inconclusa en el campo arado. El instrumento de topografía fue llevado al cuartel general para ser examinado por expertos. Su antigüedad y su origen alemán fueron confirmados. Sin embargo, no había registros que indicaran a qué unidad o proyecto podría haber pertenecido. El misterio de su presencia en el fondo de la zanja seguía sin resolverse. Mientras tanto, los ingenieros militares continuaron examinando la zanja y los postes. Realizaron mediciones precisas de la alineación y la distancia entre los postes, tratando de encontrar algún patrón o significado oculto. No encontraron nada concluyente. La línea perfecta y los postes regularmente espaciados seguían siendo una anomalía inexplicable. La inteligencia militar comenzó a considerar diversas hipótesis. Podría haber sido un intento alemán de crear una nueva ruta de infiltración, o un túnel subterráneo que nunca se completó. La profundidad de la zanja era consistente con la preparación para una excavación más profunda. Sin embargo, la ausencia de herramientas de excavación y la naturaleza abierta de la zanja contradecían esta idea. Se barajó la posibilidad de que la zanja estuviera relacionada con algún tipo de sistema de defensa experimental o un proyecto de ingeniería desconocido. La Primera Guerra Mundial fue un periodo de rápida innovación militar, y muchos proyectos secretos fueron abandonados o nunca llegaron a ver la luz. La línea inconclusa en el campo arado podría ser un vestigio de uno de esos proyectos olvidados. La teoría de que los postes podrían haber estado destinados a sostener algún tipo de barrera o alambrada especial, quizás electrificada, también fue considerada. Sin embargo, la ausencia de cables y la abrupta terminación de la zanja hacían que esta explicación fuera poco convincente. ¿Por qué detener una barrera en medio de un campo sin alcanzar ninguna posición defensiva obvia? A medida que las investigaciones continuaban sin arrojar resultados claros, el misterio de la línea inconclusa en el campo arado se profundizaba. La falta de una explicación lógica y la naturaleza peculiar del descubrimiento generaban una creciente sensación de inquietud y una sutil desconfianza entre los soldados. El campo, que debería haber sido simplemente una zona de peligro por las bombas sin explotar,
se había convertido en un lugar de silencio opresivo y preguntas sin respuesta. Tras varios días de investigación, sin resultados concluyentes, el interés militar directo en la línea inconclusa comenzó a disminuir. La guerra continuaba, y había problemas más urgentes que atender. La zanja fue marcada en los mapas como una anomalía, pero no se asignaron más recursos significativos a su investigación. Sin embargo, para el sargento Wilson y su equipo, el misterio del campo arado y la línea perfecta con sus postes fantasmales permanecieron como un recuerdo intrigante. A menudo se preguntaban cuál había sido el propósito de aquella extraña excavación y por qué se había abandonado de una manera tan repentina e ilógica. Con el paso del tiempo, la naturaleza comenzó a reclamar la zanja. La tierra suelta de los bordes se desmoronó, la hierba y la maleza comenzaron a crecer en su interior, ocultando gradualmente los postes de madera. El campo arado volvió a su aspecto más natural, aunque con una cicatriz lineal que con el tiempo se haría menos visible. La historia de la línea inconclusa se convirtió en una anécdota que Wilson compartía ocasionalmente con otros soldados. Un ejemplo de los muchos misterios sin resolver que la guerra dejaba a su paso. Cada uno ofrecía sus propias teorías, pero ninguna parecía encajar completamente con los hechos. Algunos especulaban que podría haber sido una broma elaborada de algún grupo de ingenieros alemanes con un extraño sentido del humor. Otros sugerían que tal vez la excavación se había detenido debido a un avance inesperado de las tropas aliadas o a una orden repentina de retirada. Pero ninguna de estas explicaciones justificaba la precisión de la zanja y la presencia de los postes alineados. La sensación de que la línea inconclusa había estado relacionada con algún tipo de proyecto secreto o una táctica militar inusual persistió. La Primera Guerra Mundial fue un campo de pruebas para muchas ideas innovadoras, algunas de las cuales nunca llegaron a ser completamente desarrolladas o comprendidas por el enemigo. La zanja en el campo arado podría ser un vestigio silencioso de uno de esos experimentos olvidados. Con el armisticio y el final de la guerra, la atención del mundo se centró en la paz y la reconstrucción. El campo arado, con su extraña línea inconclusa, se desvaneció en la memoria colectiva, un pequeño misterio perdido en la inmensidad del conflicto. El sargento George Wilson regresó a su hogar, llevando consigo las cicatrices visibles e invisibles de la guerra. Aunque intentó retomar su vida, el recuerdo de la zanja perfecta y los postes silenciosos ocasionalmente volvía a su mente, como una pregunta sin respuesta. Se preguntaba si algún día se descubriría el propósito de aquella extraña excavación. Tal vez algún documento olvidado en un archivo militar revelaría la verdad detrás de la línea inconclusa en el campo arado. O quizás, su secreto permanecería enterrado para siempre, un pequeño enigma en la vasta historia de la guerra. Con el paso de los años, Wilson llegó a ver la zanja inconclusa como un símbolo de la futilidad y el absurdo de la guerra. Un esfuerzo aparentemente planificado y preciso que se detuvo abruptamente, sin alcanzar ningún objetivo discernible. Era un recordatorio de los muchos proyectos y planes que quedaron truncados por la violencia y el caos del conflicto. La imagen de la línea perfecta atravesando el campo arado, deteniéndose sin razón aparente, se convirtió para él en una metáfora de las vidas interrumpidas y los futuros inciertos que la guerra había dejado tras de sí. Un enigma en la tierra, una línea sin destino, un silencio que hablaba de proyectos inconclusos y secretos perdidos. Con el paso del tiempo, el campo arado volvió a su estado natural, la línea inconclusa borrada por la labranza y el crecimiento de la vegetación. El misterio de su origen y su propósito se desvaneció en la memoria de quienes lo habían descubierto. Es probable que la verdad detrás de la zanja perfecta y los postes silenciosos nunca sea conocida. Se convirtió en uno de los muchos pequeños enigmas que la Primera Guerra Mundial dejó tras de sí, historias olvidadas en los márgenes de los grandes relatos del conflicto. Sin embargo, para aquellos que alguna vez se encontraron con ella, la línea inconclusa en el campo arado perduró como un recuerdo de lo extraño e inexplicable que podía surgir incluso en medio de la brutalidad de la guerra, un testimonio mudo de un proyecto desconocido, un secreto enterrado bajo la tierra arada. Y así,
El campo arado continúa guardando su enigma lineal, una pregunta sin respuesta grabada en la memoria de aquellos que contemplaron su silencio inconcluso.